Buenos días, compañeros. En el día de hoy les vamos a hablar de tipotencialidad de las células embrionarias, formación de las capas germinales, desarrollo embrionario del sistema nervioso. Mi grupo está conformado por María Jotis, Ana Ciolo, Ana Támara y Vicky Villadiego. Totipotencia. En los momentos posteriores a la fecundación, el embrión unicelular, o sea, la primera célula del nuevo individuo, tiene en su núcleo toda la información genética de un nuevo ser humano, distinto de sus padres. Ese nuevo ser unicelular posee la capacidad de empezar a desarrollar todo un individuo humano. El ADN de ese embrión puede expresar toda la información y se pueden leer todos los genes. A las 24 horas se produce la primera división celular. En sus primeros estadios, el ADN del cigoto tiene la peculiaridad de permanecer puro, sin pegamento. Por tanto, si separamos artificialmente las dos primeras células del cigoto bicelular, comprobaríamos que cada célula generará un embrión. Estas células del embrión en sus fases iniciales se llaman células totipotenciales, es decir, que pueden dar lugar a todo un individuo. Las fases tempranas hasta el cuarto día son totipotenciales porque tienen la habilidad de convertirse en cualquier tipo de célula y pueden dividirse un ilimitado número de veces. Cuando el embrión tiene tan solo unos pocos días y no es más que una bola de células, una pequeña región conocida como masa molecular interna pueden ser aisladas y cultivadas. La masa molecular interna tiene el potencial de generar todos los tipos de tejidos del organismo adulto. De hecho, si no se interviene a partir de esta célula, se formará el feto, mientras que de las células que las rodean surgirá la placenta y otros tejidos. Formación de las capas germinales. Durante la tercera semana de gestación se presenta en el embrión un proceso conocido como gastrulación. En este, las células se comienzan a diferenciar y se forman en capas conocidas con estos tres nombres: endodermo, capa interna de la gastrulación del embrión de la metazos. Mesodermo es una de las tres capas embrionarias o capas celulares que constituyen el embrión. Ectodermo, una de las tres capas germinales del embrión. Las otras dos son el mesodermo, capa intermedia, endodermo, capa proximal. El ectodermo es la capa más externa, distal. Bueno, cuando les hablo en la parte anterior que dice gastrulación, quiere decir que es el proceso de migración celular por medio del cual las células de las blástulas se reorganizan, se ubican en nuevas posiciones y se convierten en un embrión de las tres capas llamada gástrula. Mesodermo. Durante la formación de las hojas germinales, las células de las hojas germinales mesodérmicas forman una lámina delgada del tejido, laxo a cada lado de la línea media. Capas germinales. Las capas germinales van a dar lugar a todos los tipos de tejidos del cuerpo humano, los cuales se agrupan constituyendo distintos órganos. Se denomina capa germinal u hoja embrionaria al conjunto de células del embrión que formarán los órganos tejidos durante el desarrollo embrionario. El sistema nervioso periférico hace parte del sistema nervioso formado por los nervios, fuera del cerebro y la médula espinal.
El sistema nervioso periférico transmite información del cerebro y de la médula espinal hacia las demás partes del cuerpo. La principal función del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que salen del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, o entran en él. Se encargan de conectar los receptores y los efectores del organismo con los demás centros nerviosos. Está formado por los nervios, formado por grupos de axones asociados. Los nervios pueden ser nervios sensitivos. Envían los estímulos desde los receptores hasta los centros de coordinación. Nervios motores. Llevan el impulso desde los centros de coordinación hasta los órganos efectores. Y los nervios mixtos tienen axones sensitivos y motores. Ahora les estaré hablando un poco sobre el sistema somático. Es el que conecta los receptores sensitivos con los órganos sensoriales con el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos. El sistema nervioso autónomo se divide en dos. El sistema nervioso simpático se encarga de activar la mayor parte de los órganos del cuerpo para que trabajen de forma más intensa. Y el sistema nervioso parasimpático se encarga de relajar la actividad de la mayoría de los órganos. Hola, mi nombre es Ana del Carmen Silvado, soy estudiante de Psicología primer semestre. Les voy a hablar un poco sobre el sistema nervioso y el sistema nervioso central. El sistema nervioso es un conjunto de órganos que está conformado por tejidos nerviosos y su unidad básica son las neuronas. Las neuronas están compuestas por lisomas. Estos lisomas contienen un núcleo con características especiales que son las dendritas. Estas dendritas transmiten la información al cuerpo celular. A partir del cuerpo celular surge el axón. El axón transmite la información del impulso nervioso hacia las dendritas finales. Estas dendritas finales transfieren la información hacia una nueva neurona y así se va transmitiendo el impulso nervioso. El sistema nervioso se constituye por sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es la parte hacia donde llega la información y a partir de donde sale la información. El sistema nervioso central consta de dos partes fundamentales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo consta del cerebro, que es la parte más grande, y el tronco del encéfalo. El cerebro consta de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. La superficie se llama corteza cerebral y el cerebelo está ubicado en la parte inferior del cerebro. Al lado del cerebelo se encuentra el tronco encefálico, el tronco del encéfalo, que es el que conecta con la médula espinal. La médula espinal es un cordón nervioso que está protegido por la columna vertebral. La médula espinal consta de una parte cervical, tórax vertebral. La médula espinal consta de una parte cervical, torácica, lumbar y sacra. El sistema nervioso tiene 32 pares de nervios, los cuales corren los estímulos nerviosos del cerebro al sistema nervioso periférico. Bueno, compañeros, el día lunes le dejaremos aún mucho más claro algunas palabras desconocidas que encontramos en medio de nuestra investigación, para que nos quede aún mucho más claro el tema. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.